La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro mucho de saludarte. Estamos hoy a lunes 30 de octubre y el Evangelio es de San Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Cuando estaba meditando esta mañana el Evangelio para comentarlo, me parecía que el Evangelio de hoy debía enfocarlo hacia dar una serie de indicaciones explicando cómo era Jesús como pastor, porque en el Evangelio de hoy aparece mucho Jesús como pastor de su pueblo. De manera que me parece que este Evangelio os lo podéis aplicar muy bien los sacerdotes que somos de una manera especial los pastores del pueblo de Dios, los pastores de las almas. Y también este Evangelio os lo podéis aplicar muy bien aquellos que tenéis alguna autoridad en la vida. Porque las personas que son constituidas en autoridad, los padres y madres de familia, los superiores y superioras de las comunidades religiosas o cualquier otra autoridad que Dios te haya dado, tenéis que mirar mucho a Jesús Pastor para aprender a ejercer la autoridad. También este Evangelio está pensando muy especialmente en los seminaristas, que estáis llamados a ser los pastores del pueblo de Dios y que tenéis que ir ya formando vuestro corazón a imagen del corazón del buen pastor. Vamos a leer este Evangelio con mucha atención, en el que Jesús aparece como pastor. Perdonad, estoy con un poco de alergia hoy. Perdonadme. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer
que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Venid pues a que os curen en esos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar, y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?» Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Entonces, querido sacerdote, querido seminarista, querido padre y madre de familia, querido superior o superiora de una comunidad religiosa, y luego querida alma contemplativa, que tienes que ir penetrando en tu mirada hacia Jesús, conociéndole más, enamorándote más de Él. Este Evangelio en el que vemos a Jesús sacerdote te puede servir para enamorarte más de Jesús. Viéndole como el buen pastor de tu alma. Y para orar más profundamente por aquellos que han sido constituidos en autoridad para que sean santos. Que esa es una misión muy importante que tienes que cumplir, querida alma contemplativa, orar por los pastores. Vamos a fijarnos entonces en Jesús buen pastor. ¿Qué hace Jesús buen pastor? Primero, enseña en la sinagoga. El buen pastor, una de sus misiones principales es enseñar.
Si nos fijamos en el Evangelio, enseñar es una actividad a la que Jesús dedica lo mejor de su tiempo y de su esfuerzo. Le encantaba enseñar a Jesús. Enseñar acerca de Dios. Enseñar acerca del reino de Dios. El sacerdote tiene que ser incansable en enseñar. Tiene que enseñar mucho, tanto en su predicación como en su diálogo personal con las almas. Enseñar a las almas los caminos de Dios. Está Jesús enseñando y está allí en la sinagoga aquella mujer que desde hacía 18 años que estaba enferma. Y entonces dice el Evangelio que Jesús la ve. Jesús la ve. Una cosa muy importante que debe hacer el pastor es observar. El pastor tiene que observar a sus ovejas. El pastor tiene que observar a las almas que le han sido encomendadas para ver cómo están, para ver qué necesitan. Tienes que fijarte, estar pendiente de las almas que Dios te ha encomendado y ver lo que necesitan. Para observar bien es fundamental orar y amar. Tendrás una mirada certera para saber observar bien a aquellos que se te han confiado, para saber lo que necesitan, para poder ayudarles, si oras y si amas. Orar y amar. Entonces Jesús la llama y le dice: mujer, habla con ella. El pastor tiene que hablar con su rebaño. Tienes que hablar con las personas. Tienes que dedicar tiempo a escucharlas y a responderlas, a hablarlas. El diálogo, hablar con las personas,
une los corazones, profundiza el amor. Mujer, quedas libre de tu enfermedad y le impone las manos a aquella mujer. Es decir, Jesús la toca, se hace cercano. Es muy importante que el pastor, que el sacerdote sea cercano. Mira, cuando somos constituidos en autoridad, siempre la autoridad causa respeto. La autoridad impone. La autoridad asusta un poco. Porque ten en cuenta que cuando eres constituido en autoridad, tienes un poder sobre la vida de las personas. Tus decisiones les afectan, les condicionan, les influyen mucho. Entonces, esa autoridad que tienes produce un cierto respeto, susto en las personas. Esto es así. Entonces tienes que cuidar, hacerte cercano, para que no se asusten de tu autoridad, para que no te teman, sino que te amen. Hacerse cercanos. Entonces, Jesús la impone las manos y enseguida ella se pone derecha, la cura. Esta es otra misión del sacerdote, curar. Pienso que nuestra principal manera de curar es llevando a las personas a Jesús, porque es Jesús el que sana. Es Jesús el que cura. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer incansablemente es llevar a las personas a Jesús, para que Jesús las cure. Y luego, por último, el jefe de la sinagoga se enfada, regaña a la gente: ¿por qué venís en sábado? Venid cualquier otro día que os curen, no en sábado. Está regañando a la gente. Y Jesús defiende a la gente. Jesús le planta cara al jefe de la sinagoga, le dice que está hablando mal y defiende a la gente. Esta es otra característica del buen pastor: defender al rebaño. El rebaño, las almas, son constantemente amenazadas por 1000 peligros. Y el buen pastor debe defender a las almas de los peligros que las acechan. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande
El Señor te bendiga, María te bendiga.